querido amigo Jesús Palacios, buenos días. ¿Qué tal, querido Carlos? Buenos días. Buenos días. Profesor Stanley Payne, buenos días. Buenos días. Bueno, es un placer estar aquí otra vez. El placer es mío volver a saludarle y recibirles a los dos que acaban de escribir una obra con visos de antología en torno a la figura del general Francisco Franco, una biografía personal y política, en la que yo la primera pregunta que les hago, después de la muerte de Franco, sensiblemente antes, pero antes digamos que contenían datos geográficos que las hacían, hombre, distintas, pero después se han publicado cientos de libros dedicados a Francisco Franco. ¿Qué va a hacer Jesús que este sea, para los que lo vamos a leer, y algunas cosas he leído, un libro distinto, es decir, que me aporte cosas que no sé del hasta ahora 1.000 millones de veces citado Francisco Franco? Una obra desapasionada, distante en el tiempo, por lo tanto, aunque muy profunda con el personaje, y una obra para el siglo XXI. Como muy bien dices, Carlos, alejada tanto de la geografía, de una vinculación sobre el mito de Franco durante el proceso después de la Guerra Civil y del periodo del franquismo, y también de una crítica sectaria que ha tergiversado también enormemente al personaje. Entre unos y otros, nosotros queremos equilibrar, hablar del Franco auténtico, y hemos escrito esta biografía. Es una doble biografía, tanto en Estados Unidos como en España, en donde creemos que hemos hecho lo más completo, pensamos, sobre el personaje. Profesor Payne, de Franco decían sus compañeros de armas. Tan pronto le llamaban mis Islas Canarias, como decían aquello de Paquito es un cuquito que va a lo suyito, que creo que era Sanjurjo. Sanjurjo, Mola, grandes generales de entonces no tenían un gran concepto de Franco. ¿Qué hace que Franco sea el que de aquel acto levantisco contra la República y el desgobierno de entonces se confirme como el líder indiscutible durante 40 años después? Bueno, pasaron varias cosas, pero tenemos que recordar hay una diferencia entre dos cosas. Franco realmente no era un conspirador político. Es curioso que hace unos 5 o 6 años un profesor de historia en España publicó un libro sobre Franco llamado Franco el conspirador. Pero de verdad no era un conspirador, no creía en las conspiraciones. Se sumó entonces a la conspiración, a la insurrección en contra del gobierno republicano, solamente en el último momento en que creía que se había llegado a una situación totalmente perdida, sin otra salida. Pero es una cosa muy diferente el caso que Franco gozaba de un enorme respeto, de una gran reputación entre los militares, no por su popularidad personal, ni necesariamente por sus conocimientos técnicos, sino por toda su historia militar y profesional. Y también porque, dadas las circunstancias, esta novela en Canarias empezó con el mando del llamado Ejército de África, realmente la única parte importante profesional dispuesto para el combate del ejército español. Y cuando llegó en Marruecos, entonces, llegó solamente durante el tercer día de la guerra, encontró que la sublevación no estaba logrando un éxito en una gran parte de España, solamente en la tercera parte de las provincias, y por eso empezó a ponerse a la cabeza de muchas cosas importantes, sobre todo en cuanto a las ayudas desde el extranjero. Y actuó entonces de un modo independiente, pero sin suponer que iba a ser entonces el jefe máximo. Esto llegó solamente 2 meses más tarde, llegó cuando entonces, antes de la batalla de Madrid, se daba cuenta en el mando de que realmente sería necesario un comandante en jefe. Y entonces se puso la cuestión de elegir a un comandante en jefe, que fue el hombre más indicado. Pero una cosa fue la cuestión de tener un mando único, militar, estrictamente militar, y un mando político, y también un jefe de Estado, que sería jefe sin restricciones. Esto entonces fue el resultado de una negociación después de su primera elección como el mando militar, y el anuncio oficial de eso que tuvo lugar entonces al fin del mes de septiembre, en que Franco negoció bien
para salirse con la suya. Y entonces ser no meramente el jefe militar, sino también el jefe político, el jefe del gobierno, jefe del Estado, y también sin restricciones de límite, de término, durante la guerra. Y por eso estaba establecido como no meramente el jefe militar, sino también como dictador político, que realmente no fue lo que habían ideado varios de los mandos militares, pero salió así. ¿Y Jesús era un reaccionario de ultraderecha? No era un reaccionario de ultraderecha, era un conservador de derecha, ni tampoco era un protofascista ni fascista. Había sido educado en una formación conservadora, en los estudios tradicionalistas o tradicionales de pensadores conservadores, Víctor Pradera, Maetu, en fin, algunos otros ensayistas, pero él no era reaccionario ni era tampoco de extrema derecha. Sí, pero sin embargo siempre fue favorable a la Alemania nazi. Y además hasta después de la caída de Mussolini él quería ser el último amigo importante del Tercer Reich. Es una consecuencia lógica de la propia deriva de la guerra civil. Franco obtiene una importante ayuda de Italia, pero sobre todo fundamental por parte de Alemania con el arma aérea, con la Legión Cóndor. Y al final de la guerra civil, Franco quiere hacer un gran ejército. No hay medios económicos ni posibilidades para hacer un gran ejército. Y quiere también conformar un gran imperio. Pero para hacer ese imperio, naturalmente, tiene que descargar todo el peso que sea restituido por parte del gran benefactor en el que se va a convertir Hitler para Franco. Y esa posibilidad la mantiene durante la época de la Gran Tentación, en el año 41 hasta el 43, en donde está jugando esa posibilidad de que Hitler finalmente acceda a sus pretensiones de entregar ese imperio mediano en África, el Magreb y el organizado, a costa principalmente de Francia. Pensaba que Hitler era el gran justiciero para ese momento histórico de España, en donde todo el mundo, o gran parte en aquella época, en aquel tiempo, en la década de los años 30-40, pensaban que Hitler iba a conformar un nuevo orden para Europa. Profesor Payne, ¿era más antisemita o antimasón? Más antimasón que antisemita. La cuestión de Franco y los judíos es una cuestión muy complicada. Los propagandistas de Franco han dicho que siempre era un gran amigo de los judíos, que no es una cosa cierta. Pero dentro de la Europa de su tiempo, realmente no era muy antisemita, más bien neutral en esta cuestión. Había palabras antijudías en sus discursos, pero esto formaba una parte retórica de todo el discurso entonces de aquellos años. Y nunca había ningún reglamento, ninguna ley, ninguna restricción en cuanto a los judíos como judíos dentro de la España de Franco durante la Guerra Mundial, algo que realmente sorprendió enormemente a los alemanes. En cambio, la idea de salvar a muchos judíos, esto no formaba parte de la política oficial del gobierno de Franco hasta el último momento. Tenemos, por ejemplo, en el archivo Franco un telegrama muy extenso de Lequerica, su último ministro de Exteriores durante la guerra, en que sí que adopta esta política, pero es del mes de octubre del año 44. O sea que se convirtió a esto en gran salvador de judíos solamente durante la última fase de la guerra. El brazo de Santa Teresa, profesor Palacios, lo tenía en la mesita de noche. No, lo tenía cerca, en la habitación, pero es una leyenda de las que alguien escribió, no sé si fue Vilallonga o quién, en fin, el brazo incorrupto. Y además hay que precisar, no es brazo incorrupto, esto es una también precisión que nosotros hacemos después de escribir el libro, es la mano de Santa Teresa. Pero la mano de Santa Teresa la tenía y por diversas vicisitudes aparece en una maleta después de la toma de Málaga, solicita formalmente que se le entregue esa mano y se le concede formalmente, eclesiásticamente se le concede para que la tenga y siempre la acompañó durante toda su vida, pero la tenía en la habitación, no en la mesita de noche. ¿Hablaba de negocios en las partidas de caza?
nunca, él no permitió en su cercanía que se hablaran, esto es un estereotipo que nos ha quedado con la imagen de la escopeta nacional de Berlanga, ¿no? Pero él, de la misma forma que huyó personalmente de establecer o de hacer negocios o de enriquecerse o de meter mano en la caja, de entrar en un proceso de corrupción personal, él no permitía dentro de lo que era la gran afición cinegética, la caza, que se hablara delante de él de negocios o que se utilizaran las cacerías, las partidas de caza para establecer negocios entre los personajes importantes del régimen. Profesor Payne, digamos, en la guerra se le han atribuido a Franco, por ejemplo, decisiones personales como el bombardeo de ciudades republicanas. Sostienen ustedes en el libro que eso no es exactamente así. Y también que la liberación del Alcázar de Toledo no fue un capricho, un comportamiento heroico de los soldados del coronel Moscardó entonces. ¿Qué fue lo que hizo, por lo tanto, quién tomó la decisión de los bombardeos? Bueno, eso dependía. Franco tomaba en los primeros meses alguna decisión, pero eso dependía principalmente del mando de las fuerzas aéreas. Y Franco, como buen militar, como el general en jefe, no entraba mucho en las decisiones secundarias. La única vez en toda la historia de la guerra española en que había bombardeos, que podemos decir más o menos bombardeos indiscriminados de terror, tuvieron lugar por solamente algunos días, durante la primera parte de la batalla de Madrid, en el mes de noviembre del año 36. Y luego Franco se dio cuenta de que realmente esto no servía ni militar ni políticamente para nada. Y pasó lo mismo en cuanto a la cuestión de Guernica. La acción de Guernica fue una acción militar de tipo regular. Había pasado la misma cosa con el bombardeo de Durango algunas semanas antes, en que realmente murieron más gente en el bombardeo de Durango. Es decir, que Guernica fue un objetivo militar. Estaba justamente detrás de las líneas de combate, al lado de un puente, y sobre este puente tuvieron que cruzar los soldados vascos en retirada. Había allí también 3 fábricas militares, y no fue ninguna acción especial, fue una acción muy regular de solamente unos 25 aviones, no con tantas bombas, pero también con algunas bombas incendiarias, porque se quería cortar este camino de retirada de las tropas vascas, entonces creando un incendio en la ciudad, y con la cantidad de casas de madera que existía entonces en Guernica, una gran parte de la ciudad fue arrasada, no por el bombardeo, sino por el incendio después, pero fue realmente una acción regular. Nada más que eso. Y el escándalo vino después del intento de negar lo que había pasado, porque lo que pasó no fue tanta cosa, pero llegó a ser un gran incidente de propaganda al nivel internacional, y entonces el gobierno de Franco trató de negar realmente lo que había pasado, que no fue nada especialmente anormal. Y Franco dio la orden entonces de no hacer bombardeos innecesarios de las ciudades. Finalmente, en el año 38, el gobierno republicano, que había hecho tanta propaganda sobre la cuestión del bombardeo de ciudades, insistió en la Liga de Naciones, de la Sociedad de Naciones, que hubiera una investigación de esto. Y la investigación de la Sociedad de Naciones determinó finalmente que en la zona republicana las ciudades en sí no fueron objetivos de bombardeo especial, solamente en los puertos del Mediterráneo, porque estaban recibiendo entonces la entrada de muchas armas y cosas así, así que la investigación internacional de la Sociedad de Naciones más o menos absolvió a Franco de esto, y eso es cierto, porque Franco no quería destruir innecesariamente, sabía que después tendría que reconstruir otra vez. Perfil personal, Jesús. Franco no era precisamente como para invitarlo a un fin de año, para que contara chistes después de las campanadas. No era cordial, era hablador,
Tampoco, ¿no? Tiene varias fases a lo largo de su vida. Es que la transformación de Franco se produce una vez iniciada la guerra civil, y eso nos lo confirmó el testimonio que nos dio la hija de Franco hace unos años. Franco, durante los primeros años, cuando sale de la Academia de Toledo y está en Marruecos, es un personaje bastante hablador, comunicativo, parlanchín, dicharachero. Le gustaba, incluso participó en algunos pequeños cortos de películas, alguna de ellas muda, y en tertulias políticas con Natalio Rivas y con otros personajes. Le gustaba cantar cuando iba conduciendo. Se transforma el momento en esta frase gráfica de decir: cuando mi padre dejó de ser persona. En ese momento Franco entró como en una especie de ensimismamiento, de mutismo, de distanciarse y de frialdad. En una frase, recuerdo que me la dijo José Antonio Girón hace muchos años, con una mirada que te penetraba y te dejaba helado. Ese Franco encerrado en sí mismo era lo que desconcertaba a todas las personas que se ponían delante de él, pero hay una transfiguración, lo mismo que hay metamorfosis políticas, tanto en el carácter, en la forma de ser, como en las decisiones políticas a lo largo de su dictadura. En los últimos 25 años de su mandato, de sus gobiernos, de su dictadura, de su régimen, vamos, en una palabra, tuvo lugar ciertamente un gran desarrollo económico de España, pero pues comparable a lo mejor al de Japón, ¿no? o al que después experimentó Alemania a partir de los años 50. Pero dime, eso por una parte, hombre, se modernizó la cultura y la sociedad, era inevitable, pero eso debilitó a la vez el régimen de Franco. Franco era consciente de eso. Sí, sin duda. En parte sí y en parte no. Él siempre pensó que se iba a perpetuar su sistema, su régimen, o por lo menos la estructura principal del Estado, y eso lo pensó hasta el último momento, incluso ya siendo un moribundo, estando en el ocaso al final de su vida, cuando le pidió al príncipe, el jefe de Estado en funciones, al rey Juan Carlos, que mantuviera por encima de todo la unidad de España. Naturalmente hay un proceso a lo largo de esos cambios de metamorfosis económico y político, con un crecimiento de 2 dígitos durante 20 años, pero que también transforma la sociedad, y es una sociedad que ya está pensando en un tipo de sistema político equivalente a las demás democracias europeas. Y el propio régimen, además, queda desideologizado al final, en la mitad de los años 50, en el año 56, 58, cuando pierde su estructura política para convertirse en una burocracia tecnocrática. Eso va a conllevar precisamente que el final del régimen, que era una dictadura de un militar, una dictadura personal, el Estado o la estructura del Estado quedase como un cascarón vacío. De ahí fue lo relativamente fácil y sencillo, con los acuerdos políticos, de que se pudiera llevar a cabo una transición pacífica. Su esposa, profesor Payne, a medida que pasaban los años, tenía un papel más destacado. ¿Controlaba la agenda de Franco? Bueno, no controlaba la agenda, pero en los últimos años sí que tenía alguna influencia, porque Franco llegó a ser en los últimos años un anciano bastante débil. Y yo creo que se ve realmente alguna influencia, tal vez no tanta, pero por ejemplo, escoger el sucesor después de la muerte de Carrero Blanco, de su asesinato, porque Franco entonces estaba casi desprovisto de alternativas, de otros candidatos. Y la esposa sí habló a favor de Carlos Arias, pero no fue meramente eso, es que también Franco no pudo encontrar otra alternativa, porque a él personalmente no le gustaba tanto Carlos Arias, pero sin embargo fue lo mejor que pudiera hacer en ese momento. Pero yo creo que en cuanto a tener una influencia política de controlar la agenda, no tanto, ni siquiera en los últimos años. El libro está lleno, sí, claro, es un pasaje sobre los grandes capítulos, desde la guerra de África hasta la guerra civil y después la política, pero hay muchos pasajes que son descripciones menudas, que a veces las descripciones menudas ayudan muy mucho para el dibujo final de los personajes, descripciones particulares y revelaciones a las que han tenido acceso los autores, porque habéis abierto, Jesús, varios archivos, los de la Fundación Francisco Franco, que no son fáciles, tengo entendido,
Y luego algunos que se han desclasificado en Estados Unidos, ¿no? Bueno, ahora sí son fáciles los archivos de la Fundación Francisco Franco. Hasta hace unos años no lo eran tanto, estaban bastante velados o cerrados y era complicado. Nosotros hemos trabajado desde hace muchos años, venimos trabajando en los archivos de la Fundación Francisco Franco, el profesor Payne, en archivos en Norteamérica y en algunos en Europa. Eso es lo que nos ha permitido, junto con el testimonio de la hija de Franco hace años, conformar esta biografía, que la hemos hecho en un proyecto, vamos a decir, ambicioso, doble, porque hemos sacado una edición en inglés en Wisconsin Press, en la Universidad de Wisconsin, y en Espasa, aquí en España, editado por Espasa. Es lo que no lo decimos nosotros, pero las investigaciones llevadas a cabo, bueno, hay 223 páginas de notas y 30 páginas solamente de bibliografía consultada. Pensamos que es la biografía en este aspecto más desapasionada, hemos pretendido, y creemos que lo hemos logrado, objetiva. Y no lo decimos nosotros, lo dicen en las reseñas críticas historiadores, investigadores, del Cariz, por ejemplo, de Michael Seidman, ha dicho es una biografía convincente, o Walter Laqueur, es un nombre muy habitual en los estudios y artículos en La Vanguardia, por ejemplo, dice, bien podría ser esta la obra definitiva. O Robert Staldin dice, de los estudios biográficos que se han publicado hasta ahora, Franco, una biografía personal y política, es sin duda una de las mejores. O la reseña que hizo el profesor Octavio Ruiz Manjón en el Cultural aquí en España hace unas semanas. Bueno, esto es lo que nosotros hemos dado y he entregado lo mejor de la investigación y lo mejor en el aspecto objetivo y desapasionado del personaje, que no es fácil, porque todavía sobre él se establece un caudal de política. Franco no está en la historia, y aunque no sea el problema de España en estos momentos, sin embargo se utiliza políticamente su figura. Recuerden, Franco, una biografía personal y política de Stanley Payne y de Jesús Palacios en Editorial Espasa. Yo a los dos les agradezco mucho que hayan venido esta mañana por aquí. Ha sido un placer teneros. Profesor Payne, un abrazo muy fuerte y hasta la próxima. Un abrazo también. Hasta la próxima. Adiós, querido Jesús. Siempre para ti. Gracias, Carlos. Gracias por todo.